Sanar las heridas de la infancia. Quinta parte. Al tratarse de los años de nuestra vida en los que nos sentíamos más impotentes y vulnerables, no queremos volver a pensar en ellos. No queremos sentir esa impotencia y de ninguna manera deseamos recordar la atmósfera que nos rodeaba cuando éramos pequeños y estábamos expuestos a personas ansiosas de poder. Sin embargo, justo estos años determinan toda nuestra vida y solo enfrentándonos a esta época podremos conseguir la llave para comprender nuestros ataques de pánico, nuestra presión arterial alta, nuestro insomnio, nuestra rabia, en apariencia inexplicable, ante un pequeño bebé que llora. La lógica de este enigma se revelará tan pronto como seamos conscientes de lo que sucedió en los primeros años de nuestra vida. Empezaremos entonces a comprender nuestro sufrimiento y al mismo tiempo los síntomas se reducirán poco a poco. Nuestro organismo ya no los necesitará, porque habremos asumido la responsabilidad sobre el niño que antes sufría. Entonces, querremos comprender a ese niño que éramos, reconocer su sufrimiento y no ocultarlo más. Querremos acompañar a este niño maltratado, aislado en su miedo, sin consuelo y sin apoyo, sin un testigo cómplice. Dándole la mano al niño que fuimos, conseguiremos que se desarrolle en su alma una sensación emocional nueva que le permitirá ver que el mundo no está lleno de peligros, sino que el único peligro que debía temer era el mundo de su familia en cada momento de su existencia. No sabíamos el cambio de humor que iba a experimentar nuestra madre y si lo dirigiría contra nosotros. Tampoco sabíamos cómo podíamos defender nuestra vida. Nadie acudió nunca a nuestra ayuda. Nadie se dio cuenta de que estábamos en peligro. Así que tuvimos que aprender solos a presentir el peligro. Muchas personas son capaces de protegerse de los recuerdos de su espantosa infancia tomando medicamentos antidepresivos. Pero estos tratamientos anulan nuestras verdaderas emociones, de tal manera que no podemos expresar las reacciones lógicas ante el niño maltratado. Y justo esta circunstancia desencadena la enfermedad. Esto debería cambiar al comenzar una terapia. Ahora tenemos un testigo de nuestro sufrimiento que quiere saber lo que nos ha sucedido y ayudarnos a aprender cómo liberarnos de nuestro miedo a ser humillados, golpeados, maltratados. Un testigo que nos ayude a abandonar la caótica vida de nuestra infancia, a encontrar nuestras emociones y finalmente a vivir con nuestra verdad. Gracias a la presencia de estas personas, podemos dejar de negar la realidad y conseguir nuestra integridad emocional. Es frecuente que la mayoría de estas personas idealicen por completo su infancia y justifiquen sus castigos, o que le cuenten al terapeuta los horrores padecidos sin mostrar ninguna emoción. Uno espera resolver todos los problemas y mejorar el estado de ánimo en el marco de la terapia sin tener que revivir las profundas emociones de la infancia, que generalmente tememos como si de nuestro peor enemigo se tratase. La industria farmacéutica responde a nuestros deseos con diversos medios, como la Viagra contra la impotencia o antidepresivos, para superar la depresión sin tener que comprender sus causas. Muchos terapeutas ofrecen terapias conductivas para luchar contra los síntomas de sus pacientes sin buscar lo que estos significan ni sus orígenes, afirmando que es imposible localizarlos, algo que no es verdad.
en todos los casos es posible averiguar las causas de los síntomas, pero siempre están ocultas en la infancia y son muy pocas las personas que quieren enfrentarse a su historia. Los que lo desean pueden hacerlo reconociendo sus emociones, esas a las que le han tenido miedo durante tanto tiempo, hasta comprender sus raíces. Cuando alguien ha experimentado y reconocido durante la terapia el miedo y la rabia hacia los padres, ya no se sentirá forzado a descargar su rabia contra chivos expiatorios, que en la mayoría de los casos son los propios hijos. Así iremos revelando paso a paso la realidad de nuestra historia. Y a partir de ahí podremos comprender el sufrimiento del niño que una vez fuimos y la crueldad que padecimos en la más completa soledad. Ahora podemos creer sin miedo que había buenas razones para estar furioso y desesperado cuando nadie nos entendía, reconocía nuestras necesidades o nos tomaba en serio. Si experimentamos estas emociones que hasta el momento no habíamos expresado, aprenderemos a conocernos mejor. No existe el peligro de que una persona comience a odiar a los padres y no desee verlos nunca más cuando se da cuenta de cuánto le hicieron sufrir. No existe este riesgo porque el odio justificado que somos capaces de experimentar y comprender desaparece y nos permite desarrollar otras emociones, siempre y cuando no nos obliguemos a tener relaciones que no deseamos. Si es así, caeremos en una relación de dependencia que reproduce la impotencia del niño maltratado, y justo esta impotencia se encuentra en el origen del odio. A pesar de ello, muchas personas tienen miedo de perder el amor hacia sus padres si descubren su crueldad. Pero esto no es una pérdida, sino una ganancia. El alma del niño necesitaba querer a sus padres para sobrevivir. Necesitaba también la ilusión de ser amado y no se daba cuenta de que estaba creciendo en un desierto emocional. Pero el adulto puede vivir con su verdad y su cuerpo se lo agradecerá. De hecho, no es solo posible, sino en algunos casos absolutamente necesario, dejar de querer incluso de forma activa, porque una persona que al final es capaz de comprender al niño que fue, no puede querer al torturador que lo maltrató sin engañarse a sí mismo. Muchas personas creen que su amor por sus padres es más fuerte que ellos mismos. Pero esto no puede ser de ningún modo cierto en el caso de personas adultas. La idea de que uno es incapaz de disolver el vínculo de este amor nace de la perspectiva infantil. El adulto es libre de invertir su amor allí donde pueda experimentar y expresar sus sentimientos sin tener que sufrir por ello. ¿Estamos progresando cuando mostramos comprensión ante el comportamiento tan cruel de nuestros padres y sus razones? Cuando somos niños, todos intentamos comprender a nuestros padres y lo hacemos toda nuestra vida. Por desgracia, es esta compasión por nuestros padres y no otra cosa lo que a menudo nos impide comprender nuestro propio sufrimiento. ¿No sería egoísta pensar en uno mismo en lugar de pensar en los demás? ¿No es inmoral preocuparse más por uno mismo que por los otros? No, porque la compasión del niño no curará la depresión de la madre mientras la madre siga negando el sufrimiento padecido en su propia infancia. Hay madres que tienen hijos adultos que las quieren, se preocupan y les dedican toda su atención, y a pesar de ello sufren depresiones porque las causas de su sufrimiento siguen escondidas en su infancia. El amor de sus hijos no cambiará nada. Sin embargo, la preocupación constante del niño por sus padres puede destrozar su vida.
La condición para una empatía real con los demás es la empatía con el propio destino, que un niño maltratado no podría desarrollar porque estaba obligado a negar su dolor. Cuando obligamos a un niño a aprender que tiene que reprimir sus emociones, no logra desarrollar empatía consigo mismo y por lo tanto tampoco con los demás. Esto promueve el comportamiento criminal, muchas veces oculto tras vocablos morales, religiosos, aparentemente progresistas. En un supuesto ideal, ¿no sería posible querer a nuestros padres ancianos y débiles y también al niño que hemos sido? Si alguien nos agrediera en la calle, no lo abrazaríamos ni le agradeceríamos su agresión. Sin embargo, los niños lo hacen casi siempre con sus padres porque no pueden renunciar a la ilusión de que los quieran. Creen que todo lo que los padres les hacen nacen de su amor. El adulto tiene que aprender a abandonar esta postura infantil y a aceptar la realidad. Cuando alguien aprende a quererse a sí mismo, no puede seguir queriendo a su verdugo. El acceso a la historia de nuestra niñez nos proporciona la libertad de sernos fieles, es decir, de reconocer y experimentar nuestras emociones y actuar conforme a nuestras necesidades. Esto nos garantizará la salud y también relaciones auténticas y reales con nuestros allegados. Dejaremos de despreciar nuestro cuerpo y nuestra alma, de descuidarlos o incluso de tratarlos de la misma forma, con impaciencia, mal humor y humillaciones, con la que nuestros padres trataban al niño pequeño que todavía no podía hablar ni dar explicaciones. Intentaremos de hecho comprender los orígenes de nuestro conflicto, lo que resultará más sencillo una vez que hayamos conseguido ser conscientes de nuestra historia. Ningún medicamento podrá informarnos sobre los orígenes de nuestro conflicto o de nuestras enfermedades. Un medicamento solo puede enmascarar estas causas y mitigar el dolor. Pero las causas que nunca hemos llegado a reconocer siguen estando activas y continuarán enviando señales hasta la siguiente enfermedad, que se tratará con otro medicamento que seguirá sin prestar atención a las raíces de la dolencia. Sin embargo, es posible localizar estas raíces si la persona enferma muestra interés por la situación del niño que fue y se permite experimentar esos sentimientos que desean ser expresados y comprendidos.